Bien, son 5 de la tarde con 21 minutos, continuamos en la central de informaciones de RPP Televisión. Nos acompaña a esta hora el congresista José Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa y exministro de Defensa también. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, el señor Pedro Cateriano, actual ministro de Defensa, se encuentra pues ya hace varias horas en el Congreso de la República, como hemos visto, ¿no? Ha respondido una serie de preguntas, 39, que están involucradas, incluidas dentro de este pliego interpelatorio. ¿Qué le ha parecido hasta ahora la intervención o las respuestas que ha dado el ministro Cateriano? Bien, señalar de que el señor ministro de Defensa concurre, invitado por el Congreso de la República, atendiendo esta petición de las minorías a través del procedimiento parlamentario de la interpelación. Lo que se ha podido notar es el maltrato, ha sido víctima de muchas ofensas por parte de la oposición, que en vez de aportar, de contribuir, de cuestionar, pero con altura y respeto, han perdido esa oportunidad. Lo agarró como piñata el ministro, ¿no? Efectivamente, de gatito falero, ni siquiera perrito falero. Ha sido ofendido, ¿no? Ofendido en varios frentes. En primer lugar, se señala que el tema del incidente lamentable ocurrido en Quiteni en la madrugada del 6 de mayo, habría cierta complicidad de parte del ministro y del jefe del Comando Conjunto cuando este tema se encuentra en el Ministerio Público, ¿no? Es un hecho lamentable, incidente, en el que una patrulla de nuestras Fuerzas Armadas, en una zona muy complicada como es el Brain, en base a un plan de inteligencia, se produce una balacera donde, según el peritaje, ha quedado comprobado de que sí hubo varios disparos de la parte alta de la combi, pero independientemente de este hecho, que felizmente no hubo fallecidos, al margen de los heridos, pero este tema ya se encuentra en manos del Ministerio Público y mal hacen los congresistas de oposición de llevar este tema al Congreso de la República para ensangrentar más la situación de conflicto, de enfrentamiento constante que viven nuestras Fuerzas Armadas y los narcoterroristas en Hebraica. ¿Cuál es el ánimo entonces de la oposición de tener al ministro Pedro Cateriano en esta situación? Interpelado por temas, según usted, que ya están siendo investigados en otro lado. Están siendo investigados. Lo que pasa es que hay versiones, por ejemplo, en el caso de lo de Charate y Quiteni, bueno, que contradicen la versión oficial, pues entonces hay cosas que deben esclarecerse por parte del ministro. Plenamente de acuerdo, tiene que esclarecerse, pero el espacio tiene que ser una instancia neutral y no puede haber una duplicidad de roles en cuanto a la investigación. En este caso ya le corresponde determinar responsabilidades o buscar la verdad a través del Ministerio Público. El fiscal está haciendo su labor y hay que apoyar al Ministerio Público en este tema, a fin de que se esclarezca qué pasó en la madrugada del 6 de mayo y evitar que se politice este confuso incidente ocurrido en Quiteni. Otro aspecto es el referido al servicio militar, que en mérito a la delegación de facultades se dieron modificatorias a la ley del servicio militar, el decreto legislativo 1146, la figura del sorteo ya existía, no en este decreto legislativo, sino en la ley del servicio militar del año 2008. El defensor del pueblo esperó hasta el último momento, pocas horas antes de que se realice el sorteo, que pretendía captar a 12.500 jóvenes que se iban a incorporar al servicio militar, y finalmente el juez constitucional suspendió el sorteo. Lo que pasa es que, digamos que el gobierno, el Ejecutivo, contra viento y marea, quería llevar adelante esta situación, ¿no? A contraposición de las críticas, de las observaciones, del sentir popular incluso, ¿no? Entonces, debemos señalar que en el Perú existe un sistema mixto del servicio militar. Es voluntario para los 15.000 jóvenes que a lo largo de los llamamientos ordinario y extraordinario se han incorporado al servicio militar. Son 15.000 jóvenes que han acudido este llamado. No, de manera voluntaria se han incorporado. Son 15.000 jóvenes. Y es obligatorio para quienes sean o resulten sorteados. Las vacantes que se han fijado son de 12.500. Esta ha quedado en suspenso. Finalmente ya no va a ser el Congreso quien va a determinar la constitucionalidad de este sorteo. Tampoco el Poder Ejecutivo, sino el Poder Judicial. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es esperar que el Poder Judicial
determine la constitucionalidad de esta figura de sorteo que no la creó este gobierno, sino el gobierno anterior en el año 2008. Pero se puede hacer la autocrítica, ¿no?, de querer llevar esto adelante a pesar de las observaciones que se habían hecho, ¿no? Por esa razón, probablemente, o en todo caso, está precisamente el ministro Cateriano explicando, ¿no? No solamente es una cuestión que se tenga que explicar al Congreso, sino más bien a la población que está observando. Señalar que se han dado cambios en el servicio militar. Nadie daba un solo sol por el servicio militar en el país, no estaba en la agenda nacional. El presidente de la República lo primero que hizo fue darle un mejor tratamiento al servicio militar. Los importantes convenios que se han suscrito con Senati, con Sensico, el instituto que se encuentra en plena construcción de las Fuerzas Armadas para los licenciados de las Fuerzas Armadas, los convenios con Beca 18. Y la multa que tenían que pagar los que podían acceder a esto. La Constitución es clara, es un deber el servicio a la patria. Y el servicio militar, que el mismo Javier Velázquez, siendo presidente de la Comisión de Constitución, evacuó en el sentido que en el país existía el sistema mixto, ¿no? Es decir, es voluntario y es a la vez obligatorio para aquellos que sean sorteados. Es como el caso de alguien que infrinja las normas de tránsito, merece una multa. Aquel que no va a votar merece una multa. En fin, el monto podía ser... el asunto es que no todos tienen la cantidad de dinero para poder pagar la multa, y ahí viene la discriminación. Pero yo quería cambiar de tema, congresista, por favor, Jorge, ya que estamos hablando del asunto coyuntural, digámoslo así. Por lo menos el tema del servicio militar se ha quedado en stand-by, como usted bien lo ha manifestado. La situación de la ex congresista Nancy Obregón ha generado una serie de planteamientos, sobre todo por parte de la oposición, que los han aprovechado bastante bien. El expresidente Alan García, en su cuenta de Twitter, por ejemplo, ha lanzado esta pregunta, ¿no? Si el presidente Ollanta sería autor inmediato de algún tipo de delito, un supuesto delito del que se está acusando a la ex congresista Nancy Obregón. Bien, señalar que el señor Alan García... Me permite un momento, Surquizo, presidente de la Comisión de Defensa. Había quedado una pregunta en el tintero. A propósito de la situación de Nancy Obregón, ex congresista nacionalista, que está siendo acusada por supuestos delitos de narcotráfico y también de financiamiento y colaboración con el terrorismo. Alan García, Marta Chávez también, del APRE y Fujimorismo respectivamente, han lanzado este planteamiento de si es que el presidente Ollanta tendría algún tipo de autoría inmediata en torno a los delitos que se le imputan a la señora Obregón. Bien, rechazar tajantemente. Y en caso del señor Alan García es el que menos debe hablar, porque él está en este momento siendo sometido a una investigación por haber otorgado 5.500 narcoindultos. En ese sentido, señalar que el grupo parlamentario respeta el principio de separación de poderes. La señora Nancy Obregón, ex militante del Partido Nacionalista, está siendo investigada por el Poder Judicial, y en la agrupación, como en el país, nadie debería tener corona, ¿no? Y como tal, que el Poder Judicial haga lo suyo y obviamente determine las responsabilidades, y la señora Nancy Obregón ejerza su derecho de defensa y que sea sometido a un debido proceso. Bien, muchas gracias. Vamos a estar entonces con el congresista.